Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. En prisión y en enfermedad. Se conoce la amistad. Familia del Dicho, yo soy Nuria y estamos con Tomás Goros. ¡Qué emoción verte en este capítulo, en esta historia, Tomás! Muchas gracias. Te vamos a ver con un personaje que se llama Carlos, ¿no? Que es un papá que desafortunadamente perdió su trabajo, ¿no? Por esto de la pandemia, por esto del COVID-19. Y pues ya no tiene cómo sacar adelante a su familia, ¿no? Y pide ayuda a su hermana y se van a vivir con la familia de su hermana, ¿no? Entonces ahora se juntan dos familias y tienen una convivencia pues bastante extrema, ¿no? Ríspida, diría Ríspida, me encanta esa palabra. Cuéntanos de Carlos porque... Bueno, antes que nada, creo yo que la pandemia nos cambió a todos muchísimo la perspectiva absolutamente de vida, de todo. Como cuando ocurre en un temblor que se acomodan las capas tectónicas, ¿verdad? Y finalmente todo se acomoda, pero causa estragos, causa daño. Creo yo que la pandemia tuvo mucho que ver con eso, con cambiarnos la visión de lo que nosotros teníamos y estábamos y podíamos perder. Las primeras semanas fueron como, bueno, esto va a pasar pronto, pero cuando se acumularon los meses, empezamos a entender lo importante que era la libertad. Por otro lado, yo veía en los comerciales y veía mucha gente recomendando que se quedaran, que jugaran con la familia. Solamente que nuestra realidad como mexicanos es que en México millones de personas viven juntas. Vive la cuñada, el cuñado, la abuelita y uno que otro arrimado que todavía no pueden sacar de ahí, ¿no? De una fiesta que se quedó. Somos muy apapachadores. Somos ¿no? muy Vengan, así. vengan. Somos apapachadores, somos familias muégano, les llamo. Justo. Pero, ¿sabes? También tiene que ver con una necesidad económica. Y en un principio hasta se tomó mal, y yo entiendo por qué, que muchísimos artistas, políticos, deportistas empezaron a anunciar quédate en casa, sé responsable, y lo hacían en unas casas inmensas, con alberca, acostaditos, etc. Y decían, todos estamos subidos en el mismo bote. No era el mismo bote. No Siempre la gente de escasos recursos va a ser la más afectada. Entonces, el hecho de que tú puedas aguantar una pandemia de 5, 6 meses, 8 meses, 9 meses, porque tienes ciertos ahorros o cierto income, ¿no? Eso no sucede para la mayoría de la gente. Entonces era muy difícil convivir, por un lado, pero auméntale no solo la convivencia, sino la necesidad. Claro. Entonces yo me imagino yendo todos al refrigerador a ver quién llegaba primero, ¿no? Sí, o sea, ya por un tema de supervivencia, ¿no? Suena gracioso y bien dicen, ¿no? Que la tragedia de la vida es una comedia mal leída. Y sí es cierto. Entonces, todo esto generó muchísima violencia, generó desavenencias en la casa, y los que no se podían organizar en ese sentido porque tenían home office y otros que no podían hacer con home office porque tenían que salir a trabajar, empezaron a crearse muchos problemas y mucha violencia. Entonces, el problema, a mi juicio, es muy complejo, porque es fácil desde acá decir, quédate en casa, sé responsable, porque tienes un hijo y vives con tu esposa y tienes una casota, ¿no? Y tienes recursos. Entonces, yo creo que era bien importante analizar la problemática de cada quien y ser un poco más empáticos. Empatía. Exactamente, la empatía, que quiere decir ponerme en el lugar del otro. Y por eso fueron criticados muchas personalidades al salir a recomendar algo cuando ellos vivían ¿no? Entonces, bueno, esa fue un lado. Luego, si tú ya vivías un poco apretado, ¿no? En tu casa, ahora viene la cuestión de la necesidad. Ahora tengo necesidades, o ahora no estoy cubriendo todo, como puede ser escuela. O sea, mucha gente sacó a sus hijos de la escuela. O muchas escuelas de paga, algunas las conozco, no fueron empáticas. Sí, no redujeron su colegiatura, ¿no? Ni nada. Todo, otras sí fueron empáticas y lo bajaron 20, 25, 30% mientras duraba Sobre todo que además también se estaban ahorrando instalaciones, agua, luz, etcétera. Fueron empáticos y otros no. Entonces es bien complicado. Luego imagínate tú nada más, bueno, pues se van en línea, sí. ¿Cuántas computadoras tienes en tu casa? Claro,
Bueno, yo Claro, tengo una y obligan tengo a 3 comprar hijos. eso, ¿Cómo vamos a...? tener internet. Entonces, imagínate tú, o sea, los conflictos son graves, son muy complicados. Y son muchos. Y no podemos culpar a un solo miembro de la familia para no haberse sentido desesperado Claro. de querer salir y de querer decir, es que yo necesito ir a... Y por último, la gran necesidad que tienen millones de mexicanos, porque con el dinero que ganan el día de hoy, con eso ponen comida en las mesas de sus familias. Viven al Con lo que, exacto, y de esos son millones. millones. Son millones de personas. Entonces yo la verdad, a mí me preocupaba mucho esa gente. Uno más o menos iba capoteándole, ¿no? Porque además también nuestro negocio como actores se afectó muchísimo. El teatro, los conciertos. El teatro, conciertos, es decir, a muchísima gente, pero yo me imaginaba a la gente hacinada en sus lugares y yo no podía culpar o decir, oye, pero ¿por qué hubo mucha agresión contra los niños? Yo hice un video en YouTube en donde dije, señores, por favor, no agredan a los niños. Los niños no van a aprender igual. Yo me metía en una conferencia de Zoom que duraba 1 hora y a la hora yo ya me quería salir. Claro, es que es muy Y los niños 4 o 5 incómodo, horas. sí. Ujú. Yo les decía, no les peguen, no van a aprender igual. Vamos a entender que va a haber 30-40% de entendimiento, de comprensión, porque nunca será lo mismo que presencial. Poco a poco las escuelas se fueron adecuando y la verdad yo encontré una escuela maravillosa para mi hijo, en donde jugaban y los juegos que juegan ellos, como son Roblox. Entonces, eso lo hizo más liviano, no como una solución, pero sí lo hizo más liviano. Entonces yo sí dije, oigan, no agredan a los niños, no les pidan notas en este momento. Yo prefiero la salud mental de mi hijo en este momento que buenas notas. Totalmente. Entonces, todo eso complejo, pues lo vemos aquí en este capítulo de alguna Son manera, porque mil cosas. llega Mil temas. esta familia que tiene que compartir, en este caso con mi hermana, se meten, etcétera, con costumbres completamente Con distintas reglas y reglas también. distintas. Y además tenemos a un tipo que es medio irresponsable y que no cree mucho lo que está sucediendo, que es el caso de mi personaje. Entonces, este capítulo se enfoca en esa convivencia, pero que además va hacia otro lado, en donde los muchachos hicieron fiestas, salieron, se reunieron y hubo gran número de contagios. Entonces creo yo importante la reflexión que hace en este caso el dicho, Así es, Tomás. cuando nos hace, porque todo esto no ha terminado todavía, bendito sea Dios, ahí va, pero seguir teniendo conciencia, ojo, no miedo, el miedo creo que nos aniquila, pero teniendo esta conciencia. Una cosa que a mí me asombró fue que encontraron que las personas obesas o las personas con problemas de diabetes eran mucho más propensas a tener un problema. Híjole, lamentablemente vi a poca gente gorda salir a hacer ejercicio. Mejor prefirieron guardarse y engordar más. Y ser responsable era haber salido al parque, A donde caminar, podían por lo caminar menos. alrededor de la... Vamos a hacer Pero por ejercicio. miedo no lo hicieron. Por miedo y por conveniencia, porque, bueno, pues si estoy en alto peligro, bueno, pues entonces mejor no salgo. Mira, estoy siendo responsable, no importa, sigo engordando más, pero estoy siendo responsable. Y yo creo que ahí sí nos falló. Ahí yo creo que la gente debió haber dicho, a ver, si las personas que tienen alto riesgo son obesas, esta es mi oportunidad. Sí, estoy encerrado, sí, lo que sea, pero puedo salir a hacer ejercicio y puedo empezar a moderarme un poco, a comer un poquito mejor. Claro, pensar más en mi salud, ¿no? Pensar Cosa que en mi antes salud. no hacíamos. Exacto. Entonces, las reflexiones que nos deja la pandemia las vamos a seguir viendo durante años. Sí hubo más convivencia, hubo cosas lindas, ¿no? Sí hubo violencia. Sí, ¿no? Mucha violencia. Te cuenta de un cierto carácter, ¿no? En esa persona o ese miembro de la familia que no sabías. Sí, ¿no? porque además, mira, te voy a decir una Comportamiento. cosa. Yo no puedo culpar a la gente cuando se enoja o esto o el otro, porque regularmente tú sales a trabajar. Sales, trabajas, llegas, convives con la familia, etc. Esta era una gran oportunidad para conocer muchas cosas de la familia. Esa era una oportunidad para jugar más con tus hijos, que no lo hacías porque Claro, no pero les tenías dedicabas tiempo. Es decir, creo yo que sí hubo beneficios. Ojo, aquel que no ve beneficios En no la puede adversidad. sacar Ujú. ventaja de una Sí, pandemia totalmente. o de un acontecimiento doloroso
que no se esperaba. Creo que en todo dolor, en toda tragedia, existe algo que es ventajoso. Entonces yo creo que también hay que verle ese lado, Justo, ¿no? hay que ver el lado positivo a lo negativo. Así ¿no? Hay es. que sacarle siempre Sí, lo porque bueno existe, a lo ¿eh? malo. Claro, es que siempre está. Y además vivimos cerca de, o sea, luz y sombra y están pegados, no son siempre opuestos. contrastes. Pensamos que son opuestos, no, están pegados. Nada más que la oscuridad tiene ausencia de luz. Así es. Justamente, qué bonito, me encanta siempre platicar contigo, Tomás. Gracias. Y justamente ese es el mensaje, ¿no? A darnos cuenta de lo positivo que hay dentro de todo esto, ¿no? De lo mejor que podemos sacar de nosotros, de la empatía que tenemos que poner en práctica, Así de es. cuidarnos y preocuparnos por nosotros mismos, ¿no? O sea, por ser Así es. mejores personas. Entonces creo que este capítulo nos invita a eso, ¿no? Y hay otro fenómeno aquí que a mí me interesó mucho porque resulta que mi personaje le autoriza a su hijo para beber, siendo un menor de edad. Sí, es cierto. sí, sí. Dice, y además esa frase tan hecha, ¿no? Es que prefiero que beba en casa o que aprenda a beber para que entonces cuando salga ya no tenga problemas. Nada se me hace más falso y más absurdo que eso. Es una falacia, no es cierto. Yo nunca bebí delante de mis padres como Con menor respeto. de edad. Era un respeto. O sea, pero no te atrevías ni a preguntarlo siquiera, ¿no? Sí, pero ahora es muy diferente. Entonces, y curioso que mis padres jamás me dijeron, no tomes, te hace daño. Cuando vas a una fiesta, no, cuida cuánto tomas. Mis papás jamás me dijeron eso. Únicamente me dieron el ejemplo. Es decir, si tomaban una copita, yo nunca los vi caerse, yo nunca los vi mal. Entonces, ¿cómo iba yo a llegar o iba a ir a una fiesta a caerme cuando yo no vi eso en mi casa? Si no repetiste ese patrón porque no lo tuviste. No lo tuve. ¿no? Entonces creo Y que acá la sí se ve mejor eso. manera de enseñar a los hijos es con el ejemplo. Ok, un adulto toma, pero dale un buen ejemplo que toma a cierta edad, en ciertos momentos, Con medida, ¿no? y con medida, y que no se cae, que no hace el ridículo. Yo vi a cantidad de Claro, amigos sí, de sus sí, papás tener yo que manejar el auto de sus Qué papás. fuerte. Y estas personas, mis amigos, algún primo, querían meterse abajo del coche de la Quieren vergüenza. esconderse, ¿no? Como que Exacto. no lo vean. Entonces, si tú das un buen ejemplo, no pasa nada. Y es absurdo en la casa que tomen porque aquí los cuido. No, señor, hay que tomar cuando te corresponde, a la edad que te corresponde y con medida. Con límite, claro. Y porque con si no, un límite. imagínate. Entonces, eso que hace mi personaje, es que aquí lo cuido o es que prefiero que tome aquí en la casa, Sí, eso es la verdad se me hace de lo más absurdo. Así es. El muchacho pierde respeto hacia su casa. Y ahora me van a decir que es que los tiempos han cambiado. No, perdón, el respeto no tiene por qué pasar de moda. Es decir, mi hijo va a salir a fiestas, sé que va a tomar, sé que va a hacer cosas, lo sé, pero ya se llevó una educación, y ya Claro. se llevó un ejemplo. Y eso ya es difícil de cambiar, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es mucho mejor, familia. Así que, de verdad, no se pueden perder este capítulo porque, como dice Tomás, vamos a reflexionar de Varias cosas. Muchísimas cosas, muchísimos temas, sobre todo cosas y temas actuales que nos están pasando ahorita. Los va a invitar a reflexionar y, pues, a ser más empáticos, que no es nuestra palabra favorita. También, Empatía. y sí, bueno, te digo, o sea, dentro de lo que es esta pandemia, que casi siempre señalamos las partes negativas, creo yo que hay muchas cosas muy rescatables Así es. de acercamiento, de conocimiento y también de autoconocimiento. Uy, eso es lo El que- hecho de haber estado más tiempo con nosotros mismos nos hizo conocernos mejor, saber qué queremos, valorar el aspecto de la libertad y de poder salir con la familia, con los amigos, etcétera, a ver un buen espectáculo, a ir a un buen museo, etcétera. Cuando esto se empieza a regular, empezamos a tomar conciencia de que esa libertad la teníamos desde hace tiempo. Qué fuerte, ¿no? Nos Sí. quedamos con esa reflexión, querido Tomás. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por tus palabras. Y gracias por ser parte del café más famoso de ¡México!